Mi agradecimiento al doctor Alejandro Barajas, director general del Hospital General de Occidente, para participar en este curso de operador avanzado de traslado del paciente crítico con el tema de vía aérea difícil, no predecible o inesperada. Mi nombre es Antonio Navarrete Bravo. Soy general brigadier médico cirujano retirado. Serví 35 años a las Fuerzas Armadas como cirujano general. Actualmente soy el jefe de urgencias del Hospital San Javier de esta ciudad de Guadalajara y soy instructor en las varias disciplinas de urgencias como el manejo avanzado de la urgencia traumática, manejo avanzado de la urgencia cardíaca, manejo avanzado de la urgencia pediátrica, manejo del paciente traumatizado prehospitalario, soporte vital básico y primeros auxilios. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación de la vía aérea difícil, no predecible o inesperada, utilizando el enfoque del modelo vórtice, que es un enfoque cognitivo, aplicable a todo ambiente médico. Me voy a hacer énfasis en el ambiente de urgencias de cualquier hospital. La aparición del modelo Vortex fue gracias a Nicholas Krims y Peter Fritz en el año 2013. Y también se publicó posteriormente en las guías de la vía aérea difícil inesperada en 2015 en el Reino Unido. Y todo eso se debió a un caso dramático que sucedió en el año 2005 en Sydney, capital de Nueva Gales del Sur, Australia, en la señora Elaine Bromiley, quien falleció como consecuencia de un mal manejo de la situación. No puedo intubar, no puedo oxigenar. El modelo Vortex, en relación con las guías de vía aérea difícil no anticipada, tiene ciertas diferencias en cuanto al tiempo. El modelo Vortex se publicó en el año 2013 para la vía aérea difícil inesperada en cualquier entorno. El decir en cualquier entorno es decir, en quirófano, en terapia intensiva, en el servicio de urgencias, prehospitalariamente o dentro de la sala de hospital. En cambio, las guías de la vía aérea difícil no anticipada de la Sociedad de Anestesiólogos del Reino Unido aparecieron 2 años después, en el 2015, pero con una gran diferencia. Este no es para cualquier entorno. Estas guías son para el entorno del quirófano, dentro del área anestésica. Ahí es en donde dan las guías para manejo de la vía aérea difícil no anticipada, pero en el entorno quirúrgico y no en cualquier otro, como sí lo es el modelo Vortex. Por otro lado, las guías de la Asociación Americana del Corazón solo contempla el protocolo de vía aérea difícil dentro del quirófano, sin entrar en detalle en vía aérea difícil no anticipada. Voy a mostrarles a ustedes rápidamente una serie de diapositivas del caso de la señora Elaine Bromiley en el año del 2005, en marzo, en un hospital de Australia. En este momento, la anestesióloga está haciendo la valoración preanestésica para determinar si había algún problema con el abordaje de la vía aérea y no encontró más que una ligera disminución en la movilidad cervical sin ningún otro problema desde el punto de vista de predictores de vía aérea difícil. El procedimiento quirúrgico era algo simple, era una rinoceptoplastía, nada más. Al inicio de la inducción anestésica, sus constantes vitales bien, frecuencia cardíaca de 81, una saturación de 97%, todo aparentemente bien, sin ningún problema. Una vez que la anestesióloga de alta experiencia, de las más experimentadas en ese hospital, sedó a la paciente y la relajó, hizo su primer intento de abordar la vía aérea con una máscara laringea
Prosir, que falló, no podía abrir la boca lo suficiente para la introducción de la mascarilla en la cavidad oral. Al no poder lograr introducir la mascarilla Prosir, indica más Propofol hace un segundo intento con la misma mascarilla Prosir, pero en esta ocasión utilizó una del número 3, inicialmente una del número 4, Propofol intenta con un número 3 y vuelve a fallar en la entrada de la mascarilla a la cavidad oral por la boca limitada en cuanto a la dimensión de la abertura. Vuelve a intentar por tercera ocasión la máscara Prosir de menor tamaño, como dije, hace un tercer intento, con 2 intentos previos fallidos. Su frecuencia cardíaca vemos cómo aumenta ya a 125 y cómo la saturación empieza a caer dramáticamente. Estamos ya con una saturación de un 77% de saturación de la hemoglobina. Oxisaturación 77%, cifra crítica, tercer intento fallido de una Prosir. Una vez que determinó que no podía introducir la máscara laringea, hace un primer intento de dar ventilación con la bolsa de anestesia para ventilar y oxigenar, y vemos cómo tiene una frecuencia cardíaca de 133 y la saturación peor, ahora ya no es de 97, sino que es de bajó de 97 primero a 77 y ahorita ya estamos con 73. No pudo ventilar con la bolsa de anestesia, no se elevaba el tórax, veía cómo desaturaba y entonces procede a colocar una cánula orofaringea para poder abrir mejor la vía aérea y seguir dando apoyo con la bolsa válvula máscara, con segundo intento de bolsa válvula máscara, sin lograr, a pesar de ello, que se elevara el tórax. Considera que el problema era de cánula orofaringea, solicita una de mayor tamaño, le incrusta la cánula orofaringea de un tamaño mayor que el previo, hace un tercer intento de ventilar con bolsa, válvula máscara sería en urgencias. En el quirófano sería con la bolsa de anestesia. No se detecta dióxido de carbono, la saturación ya es de 48%, es decir, no entra absolutamente nada de aire a los alvéolos. Con un tercer intento, con bolsa válvula máscara en urgencias, aquí sería con la bolsa de anestesia, y tampoco había podido lograr el abordaje aéreo con los intentos fallidos de máscara laringea. Continuando con su manejo, decide hacer una intubación orotraqueal mediante laringoscopía directa. En ese momento es apoyada por otro anestesiólogo, también con amplia experiencia. Para ese entonces la paciente presentaba ya una bradicardia de entre 40 y 45 latidos por minuto, aplica 0.5 miligramos de atropina, le auxilia el segundo anestesiólogo, entra una enfermera al quirófano, ve el dramatismo de la situación, observa 45 de frecuencia cardíaca, 40% de saturación de la hemoglobina y envía, solicita que traigan de inmediato el carro de vía aérea difícil. Su primer intento en intubar es fallido, cambia de hoja con una hoja Macintosh porque encuentra un Cormac 4, es decir, no se observaba absolutamente nada, ni la epiglotis siquiera, era la pura lengua, y ese segundo intento de intubación con laringoscopía directa también es fallido. No logra visualizar absolutamente nada por presentar un Cormac Lehane 4, o sea, nada de visualización de abertura glótica
ni de epiglotis, solo la base de la lengua. Reinicia nuevamente por cuarta ocasión el intento de ventilar con la bolsa de anestesia a 4 manos, 2 para sostener la mascarilla y 2 para comprimir la bolsa. Entra al escenario un otorrinolaringólogo experto en cricotiroidotomías y también arriba el carro de vía aérea difícil. La anestesióloga en ese momento, por el estrés, perdió la capacidad cognitiva, la capacidad de comunicación, se olvidó y tuvo el fenómeno de fijación en lo que estaba haciendo y ella vio lo que quiso ver, miró sin ver y oyó sin escuchar, porque cuando llegó el carro de vía aérea difícil mencionaron que ya había llegado el carro con el equipo de traqueostomía o cricotiroidotomía y no hizo caso. Continúa con sus intentos de abordar la vía aérea y hace un tercer intento de intubación orotraqueal usando ahora una hoja McCoy. Los técnicos esperando se les pida el material para la cricotiroidotomía, mirándose uno a otro desconcertados porque sabían ellos perfectamente bien que el personal que estaba manejando la vía aérea, 2 anestesiólogos y un otorrinolaringólogo, múltiples ocasiones habían efectuado cricotiroidotomías y no daban pie a ver que no se les solicitara el equipo y ellos no se atrevían a hablar o a opinar por la cultura que se tiene de que se les atemoriza a quien lleva el mando es quien ordena y calladitos viendo el dramatismo. No logra intubar, aspira sangre, el Cormac es 4, nuevamente aplica la cánula de Guedel, la cánula orofaringea y por quinta ocasión intenta ventilar con la bolsa de anestesia sabiendo de antemano que en las 4 ocasiones previas no había logrado que se levantara el tórax ni se escucharan ruidos respiratorios. Insistió con la bolsa válvula máscara, en este caso con la bolsa de anestesia, para este momento 55 de frecuencia cardíaca y la saturación en 40. Ya permaneció así prácticamente todo el tiempo. Viendo esto, el segundo anestesiólogo le pregunta que si lo puede intentar, ella acepta y hace un cuarto intento de intubación orotraqueal. No logra la intubación y pasa de nuevo a ventilar con bolsa, válvula, máscara. Y repito, eso sería en un escenario de urgencias. Ahí intenta de nuevo ventilar con la bolsa anestésica, sexto intento, habiendo tenido la experiencia de que los 5 primeros intentos de dar apoyo ventilatorio con la bolsa anestésica habían sido infructuosos. El segundo anestesiólogo hace un quinto intento de intubación orotraqueal y no lo logra. Y pasa de nuevo a ventilar con la bolsa de anestesia por séptima ocasión. Frecuencia cardíaca de 45, bradicardia gravísima, con una saturación de 40, hipoxemia gravísima. El segundo anestesiólogo intenta visualizar la vía aérea con un fibroscopio. En su primer intento observa mucha sangre, no ve nada, cambia de fibroscopio, hace un segundo intento y también es fallido. Ya había manipulándose esa vía aérea tantas veces, con tantos intentos fallidos de laringoscopía directa, que había gran daño en la hipofaringe y en la laringe de seguro, con mucho sangrado. Y aquí con esto muestro y quiero hacer énfasis que el fibroscopio poco tiene que hacer en un servicio de urgencias. Este caso sucedió en quirófano, con todos los implementos. En urgencias, un fibroscopio
prácticamente sería inútil porque no procede en un servicio de urgencias el tiempo en que se tarda uno en armarlo y generalmente cuando uno ya intenta la fibroscopía sucedió lo que en este caso, solo visualizaron sangre. Nuevamente, el segundo anestesiólogo hace un sexto intento de intubación orotraqueal. No logra visualizar. El equipo que llegó con el carro de vía aérea difícil, esperando se le solicite su intervención para sacar el equipo de cricotiroidotomía, no lo hacen y ellos tampoco se atreven a sugerir que pasen ya, como lo haría un equipo bien integrado. Ellos mismos deberían de haberle recordado a los anestesiólogos y al otorrino que estaba listo el equipo de cricotiroidotomía y no se atrevieron a hacerlo. A los 16 minutos, el otorrino laringólogo intenta un séptimo, ahora sí, por séptima ocasión, el abordaje de una intubación orotraqueal a ciegas, usando una hoja de Macintosh y una bujía, y evidentemente falla, no logra. Séptima laringoscopía directa, a ciegas, introduce nada más para levantar la lengua en la Macintosh y procede con la introducción de la bujía y a través de la bujía encarrila un tubo traqueal y no logra entrar a la tráquea. Falla. 20 minutos después, nuevamente por octava ocasión, vuelven a repetir el procedimiento que habían visto que no era posible lograr el oxigenar los alvéolos. Vuelven a intentar ventilar con la bolsa de anestesia. Por octava ocasión, la anestesióloga inicial solicita una máscara laringea Fast Track. Con este era el tercer intento de máscara laringea y vemos cómo a los 20 minutos continúa con bradicardia de 45 y con una saturación de hemoglobina del 40%. La primera anestesióloga aplica la máscara laringea Fast Track, logra una oximetría del 90%, pero durante el manejo de la vía aérea con la Fast Track intenta en múltiples ocasiones introducir un tubo dentro de la tráquea y todos los intentos de intubar a través de la máscara laringea Fast Track fueron fallidos, fueron abortados, prolongándose nada más la bradicardia por hipoxemia muy severa. Intentan intubar empleando un fibroscopio a través de la máscara laringea Fast Track y no lo logran. Aún con fibroscopio a través de la máscara, intubación fallida. Persisten siempre todos en intubar la tráquea, lo que llamamos un brutal error de fijación en empecinarse a la intubación traqueal, habiendo estado en un momento dado ya con una saturación adecuada con la máscara laringea Fast Track simplemente. 35 minutos después de que la sedaron y la relajaron, despiertan al paciente, suspenden el remifentanil, la infusión, retorna su respiración espontánea, le dejan una máscara facial con bolsa reservorio, con cánula orofaringea, saturando al 95% con una respiración automática una vez que revirtieron el efecto de los sedantes y relajantes. La señora Bromley fue transferida a la unidad de cuidados intensivos, pero nunca despertó. Hubo un daño cerebral severo y murió 13 días después en la unidad de cuidados intensivos.
A partir de esta experiencia empezó a surgir la inquietud de innovar los algoritmos y las guías para la vía aérea difícil, y en el año 2015 apareció la Sociedad de Vía Aérea Difícil Inesperada, que menciona que no existe ningún sistema confiable que anticipe una vía aérea difícil, y el problema de intubación fallida sigue siendo relevante aún en manos de expertos. Las características de un algoritmo ideal para el abordaje de la vía aérea, sobre todo vía aérea difícil, en donde se pierde, insisto, los conocimientos, el aspecto cognitivo y el aspecto manual por el estrés intenso, bueno, se han elaborado múltiples algoritmos, pero el objetivo principal de cualquiera de ellos es reducir la incidencia de complicaciones graves mediante procedimientos claros y preestablecidos, es decir, aceptados por la ciencia. Un algoritmo ideal debiera de ser eficaz, simple, fácil de entender y con el menor número de instrumentos posibles. Al limitar el número de instrumentos o aparatos para la vía aérea, será más fácil adquirir y mantener las destrezas necesarias para su uso. Vean ustedes el algoritmo que publica en el 2013 la Sociedad Americana de Anestesiólogos, pero está este algoritmo enfocado en el quirófano. Vean ustedes, demasiada carga cognitiva, poco práctico en una situación de estrés por vía aérea difícil. Todas esas flechitas en rojo son los distintos pasos que se deben de tomar o considerar cuando de entrada empieza a fallar desde el apoyo con la bolsa de anestesia. No lo voy a describir, pero el tener este tipo de algoritmos que son enfocados para el ambiente controlado de quirófano son los que generalmente emplean en los servicios de urgencias y transpolan del área de quirófano al área de urgencias, un ambiente totalmente diferente, un algoritmo que ya de por sí es poco práctico y aplicable ante una situación crítica en el mismo quirófano. En el año 2015, la Sociedad de Vía Aérea Difícil Inesperada, es así, se hizo ya su algoritmo para la vía aérea difícil no esperada, tiene 4 planes: plan A, plan B, plan C y plan D. Estas guías por primera vez limita el número de intentos con cada instrumento en que se va a utilizar para abordar la vía aérea. Por primera vez aparece el razonamiento de que un momento que con cualquiera de los equipos se logre la oxigenación, detenerse y pensar el siguiente paso a seguir. Y también enseña el aspecto no técnico, sino el aspecto de colaborar como equipo. El plan A, y siempre también el error de estas guías de vía aérea difícil inesperada, es que es también para quirófano, no es aplicable en todo el entorno. El plan A es ventilar con bolsa de anestesia y proceder a intubar. Si se falla la intubación, se intenta inmediatamente después el plan B, que es aplicar un dispositivo extraglótico. Si se logra la oxigenación, es el momento de detenerse y pensar. Si no se logra la oxigenación con el plan B, que es un dispositivo extraglótico, se pasan al plan C, que es volver a dar apoyo ventilatorio con la bolsa de anestesia. Si lo logran, perfecto, pueden decidir despertar. Y si no lo logran, habiéndolo logrado inicialmente oxigenar y ventilar con la bolsa de anestesia, después de tantos intentos fallidos, puede haber ya problema en la vía aérea y no poder
y no poder dar el apoyo ventilatorio con la bolsa. En este caso se pasa al plan D, que es la cricotiroidotomía, sin pensarlo dos veces. Otra de las bondades de estas guías de vía aérea difícil inesperada del Reino Unido es lo referente a lo que comenté, el manejo de recursos en crisis. Es decir, deténganse y piensen, no tengan el fenómeno de fijación y trabajen en equipo con buena comunicación en donde todos tengan voz y voto. Estas guías nos dicen que el principal problema que hay ante un mal manejo de vía aérea es el factor humano. Proporciona pues una serie de planes secuenciales A, B, C y D. Y cuando falla la intubación orotraqueal en una vía aérea que no se preveía que fuera difícil, la prioridad es oxigenar y reducir la posibilidad de trauma de la vía aérea con múltiples intentos de insertar diferentes dispositivos. Por eso es que aquí, en estas guías que aparecieron 2 años después del modelo vórtice, limita el número de intentos con cada dispositivo a no más de 3. Entre paréntesis, estas guías de la Sociedad del Reino Unido de Vía Aérea Difícil no anticipada fue una pirateada del modelo vórtice que se habían publicado en el año 2013 por Peter y Christmas. Y al igual que Peter y Christman enfatizan la importancia de verbalizar los planes, de viva voz decir, pasamos del plan A al plan B. Verbalizan las alternativas a considerar, las secuencias ya utilizadas, declaran explícitamente el fracaso con cada estrategia para seguir al siguiente plan. Y en el plan B, si se logra la oxigenación con un dispositivo supraglótico o extraglótico, recomiendan darse el tiempo, como lo mencioné anteriormente, de detenerse y pensar qué camino van a seguir sin empecinarse en un solo procedimiento, en un solo dispositivo y en un solo objetivo. No necesariamente lograr la intubación orotraqueal, sino lo más importante, lograr la oxigenación alveolar. Bueno, ahora me enfocaré en el modelo Vortex o vórtice, como también se le conoce, que fue publicado en el año 2013. El modelo Vortex de Krems-Fritz 2013 no es un algoritmo, es una herramienta cognitiva, es decir, a base de imágenes, de inmediato se da cuenta quien va a manejar una vía aérea difícil, inesperada, que cuenta con 3 elementos no invasivos como son la máscara facial, el dispositivo extraglótico y la intubación orotraqueal. Y para finalmente, si fallan estos 3 elementos no quirúrgicos, pasar a una cricotiroidotomía. Con la pura imagen se ven ahí 3 colores, un verde periférico, un embudo en azul con las 3 líneas de la vida, que así le llaman a la máscara facial, al tubo orotraqueal, al dispositivo extraglótico y con la línea de la vida quirúrgica. Seguimos. Vean ustedes, a cualquiera de ustedes que les muestren estas láminas, verán que tienen ustedes 3 herramientas de no quirúrgicas para poder abordar la vía aérea. La máscara facial, los dispositivos extraglóticos y el tubo orotraqueal, que en cualquier momento en el embudo, con cualquiera de estos dispositivos, sale a la zona verde, que es cuando ya se logra oxigenar con cualquiera de ellos. Y en la imagen que ven ustedes ahí, a su izquierda, ven 5 estrategias de optimizar cada intento, como lo voy a describir. Y es importante saber que el objetivo es la oxigenación alveolar.
Al llegar a la zona verde, se va a optimizar la oxigenación, se pensarán las estrategias a seguir y se movilizarán recursos y personal. Ya en una forma más detallada, veamos el enfoque Vortex. El estrechamiento del embudo representa la disminución del tiempo y las opciones disponibles. La superficie inclinada del interior enfatiza que es una situación inestable y refuerza la necesidad de seguir avanzando con los intentos de establecer el suministro de oxígeno a través de una de las 3 líneas de la vida no quirúrgicas. Las superficies horizontales que conforman la zona verde circundante sirven para recordar que siempre que se logre el suministro de oxígeno, el riesgo inminente de hipoxia se ha detenido. El paciente se encuentra en una situación de relativa seguridad y da la oportunidad de realizar una pausa. El azul más oscuro en el centro y al final representa el reconocimiento del potencial empeoramiento de la hipoxemia y la cianosis si no se restablece el suministro de oxígeno alveolar. Vuelvo a mencionar, el modelo Vortex o vórtice en urgencias es un modelo cognitivo, intuitivo. Al verlo, de inmediato viene a la mente en una situación de estrés con qué elementos cuento y cómo debe de proceder. Las bondades. Se puede iniciar con cualquiera de las líneas de la vida no quirúrgicas. El orden de los factores no altera el producto y dependerá del contexto clínico, pudiéndose iniciar con un dispositivo supraglótico, con un tubo orotraqueal o con una máscara facial, o en ocasiones irse directo a una cricotiroidotomía. Recuerda que son 3 los intentos máximos con cada una de las líneas de la vida no quirúrgica. Recuerda que cada intento en la línea de la vida se debe de optimizar mediante la manipulación, dispositivos acordes a la línea de la vida no quirúrgica, adjuntos, succión y relajación. La zona verde es la oxigenación que nos trae a la mente detente y piensa, reúne equipo, planea el paso a seguir y siempre hace la mención de la comunicación del equipo. Todos los que estén ahí presentes, de terapia respiratoria, cirujanos, intensivistas, medicina de urgencias, enfermeras, anestesiólogos, médicos de hospitalización, hacen un equipo, tienen voz y voto y de esa manera, mejorando la comunicación interprofesional, se mejorarán los resultados. Nuevamente les muestro en la parte superior las 4 líneas de la vida del modelo Vortex, 3 que son no quirúrgicas, la máscara facial, los dispositivos supraglóticos y el tubo endotraqueal, y una línea de la vida quirúrgica que le llaman rescate cervical, que consiste en la cricotiroidotomía. En la parte inferior muestro que deben de hacerse 3 intentos como máximo en cada línea de la vida no quirúrgica para maximizar su optimización mediante la manipulación, el empleo de adjuntos para el dispositivo que se está empleando, o bien cambiar de tamaño y tipo del dispositivo, o bien ejercer succión si hay algo que aspirar o incrementar el flujo de oxígeno, y por último, relajar más el tono muscular como quinto componente o estrategia de optimizar cada uno de estas 3 líneas de la vida. En una forma concentrada, vemos aquí el modelo del Vortex con su área verde de oxigenación, con su embudo azul, con las 3 líneas de la vida y al fondo, en color morado, la cianosis de la línea de la vida quirúrgica. Hace mención nuevamente de que para cada intento de la abordaje de la vía aérea con las líneas de la vida no quirúrgica, tenemos la manipulación de cabeza,
cuello, laringe o dispositivo en sí. La ayuda de adjuntos o adyuvantes de la línea de la vida que se esté utilizando. En tercer lugar, para optimizar, se puede cambiar de tamaño o tipo de dispositivo de línea de la vida no quirúrgico. En cuarto lugar, para optimizar, tenemos la aspiración y en quinto, una mayor relajación. Recordemos que no deben de ser más de 3 intentos y solo excepcionalmente, saliéndose de la jugada, un cuarto. Las 3 líneas de la vida no quirúrgicas que en urgencia serían la bolsa, válvula, máscara, conocida más coloquialmente como el lambú, los dispositivos extraglóticos, en donde se encuentran máscaras laringias como supraglóticos y tubos laringios como retroglóticos, y el tubo endotraqueal, son igualmente capaces de cumplir con el objetivo primario, que es suministrar oxígeno a los alvéolos, pero difieren en objetivos secundarios, como proteger la vía aérea de riesgo de aspiración, asegurar que la ventilación y oxigenación sean efectivos, el poder controlar el dióxido de carbono, manteniendo la normocapnia o en ocasiones induciendo hipocapnia. Estos son objetivos secundarios que se logran en distintos grados con las 3 líneas de la vida no quirúrgicas, pero el objetivo primario, que sí se logra con las 3, es el suministro de oxígeno alveolar. Nuevamente recuerdo que en el servicio de urgencias se podrá iniciar con cualquier línea de la vida no quirúrgico dependiendo del contexto clínico. Puede iniciar con una máscara laringea, no lo logra, cambiarse a ventilación con bolsa, válvula, máscara, y después no lo logra a tubo traqueal, o puede iniciar con bolsa, válvula, máscara, no lo logra, se va a una intubación orotraqueal. Es decir, las bondades del modelo Vortex es que puede iniciarse con cualquiera de las líneas y todo dependerá del contexto clínico, de las características del paciente y el motivo por el cual se está apoyando a la vía aérea para lograr la oxigenación alveolar. Si con el primer dispositivo que seleccionó el urgenciólogo no logra la oxigenación, las líneas de la vida restante se pueden implementar en la secuencia que considere más apropiada de acuerdo a las circunstancias clínicas. Se le conoce en el modelo Vortex como mi mejor esfuerzo a la implementación de estrategias factibles de facilitar el ingreso a la zona verde a través de una línea de la vida dada. Para completar un mejor esfuerzo, se permiten hasta 3 intentos y muy ocasionalmente un cuarto intento, que se le conoce con el nombre de cambio de jugada. Cada uno de los intentos debe de tener una optimización adicional que no se haya puesto en práctica en los intentos previos. Si después de un mejor intento optimizado en una línea de la vida determinada no se logra la oxigenación, no se deben de realizar más de 3 intentos en esa línea. Los esfuerzos se deben de centrar en aportar oxígeno a través de una línea de la vida alternativa, o bien iniciar el rescate de la cricotiroidotomía si las 3 líneas de la vida no han tenido éxito. Nuevamente hago mención que para cada una de las 3 líneas de la vida no quirúrgico tenemos 5 estrategias para optimizar el intento: la manipulación, los adjuntos del dispositivo que se están utilizando, cambiar de dispositivo en cuanto a tamaño y tipo, succionar, despejar y por último relajar. Cualquiera de estas líneas de la vida bien optimizadas nos pueden llevar a la zona verde de oxigenación alveolar. Si se lograra entrar a la zona verde y la oxigenación es baja, se puede reoxigenar nuevamente,
se optimiza la saturación, se optimiza la capacidad residual funcional, se reúnen recursos, personal, equipo, se puede cambiar de ubicación, trasladarse a, por ejemplo, de terapia intensiva a quirófano o de urgencias a quirófano. Y en la zona verde se hace un plan, se mantiene con el dispositivo de la línea de la vida que logré oxigenar. A través de ella intento abordar la tráquea, es decir, convierto de una línea de la vida, como por ejemplo una máscara laringea de segunda generación, a intubar a través de ella con una fast track, o bien reemplazo esa línea de la vida que ya me logró oxigenar, me salgo para volver al vórtice e intento una intubación. Situación muy arriesgada la mayoría de las veces, pero en la zona verde nos permite, con la opinión del equipo, tomar la decisión. Si mantengo esa línea y continúo adelante, si la convierto en una vía de invasión traqueal con el mismo dispositivo, o si la reemplazo nuevamente con un intento de intubación orotraqueal. Pasaré entonces al análisis de las técnicas, de las líneas de la vida, de las 4 líneas de la vida y las estrategias para optimizar dentro del modelo Vortex. Son 4 las técnicas para la oxigenación alveolar que se les conoce como líneas de la vida y 5 estrategias para optimizar cada una de esas líneas de la vida, sobre todo las líneas de la vida no quirúrgicas. Supongamos que vamos a hacer un procedimiento ordinario de abordaje de la vía aérea mediante una intubación. Se prepara el personal, el equipo que todo el mundo sabemos, posicionamos al paciente, lo preoxigenamos procurando una desnitrogenación para tener un periodo de apnea segura de unos 8 minutos, se inicia el proceso de inducción anestésica y de relajación. Ya está el paciente sedado, ya está paralizado e intentamos con nuestra primera línea de la vida ordinaria. Ahí está en círculo rojo la máscara facial, que para nosotros en urgencias es la bolsa válvula máscara o conocida más coloquialmente con el ambú, y observamos que no se eleva el tórax ni se escucha movimientos o ruidos respiratorios. ¿Qué desafíos tengo yo que afrontar en el modelo Vortex para optimizar la máscara facial, es decir, el ambú, para poder oxigenar? Seguimos. Los desafíos que vamos a tener con la máscara facial, con la bolsa válvula máscara son 2. El sellado efectivo de la máscara y que la vía aérea superior esté abierta, esté permeable. La optimización de esta línea de la vida no quirúrgica debe de dirigirse a los factores que impiden la oxigenación, reconocer la incapacidad de un buen sellamiento y restablecer una vía aérea abierta. Para optimizar y hacer mi mejor esfuerzo en los 3 intentos del empleo de la máscara facial está la manipulación. ¿Para qué? Para sortear esos retos que tengo. Primero, la manipulación de cabeza y cuello, la flexoextensión o la posición en rampa me va a permitir abrir la vía aérea. El desplazamiento mandibular también me va a permitir abrir la vía aérea. El dejar dentaduras me va a permitir un buen sellamiento. La manipulación de la laringe, si estoy haciendo presión en la cricoides, en el cartílago cricoides, dejar de presionar y me va a mejorar la permeabilidad de la vía aérea. Y la manipulación del dispositivo, el manejar la mascarilla a 2 manos y la bolsa con otras 2 manos, es decir, a 4 manos, el ambú me va a permitir un buen sellamiento y una permeabilidad al desplazar la mandíbula. Y por último, un buen inflado del globo de la mascarilla para un sellamiento eficaz.
Continuando con esta primera línea de la vida no quirúrgica, la máscara facial, contamos con otros 4, herramientas o estrategias de optimizar. Los adjuntos para la ventilación con máscara facial, tenemos la cánula orofaringea o nasofaringea para vencer ese obstáculo de obstrucción, es decir, incrementa la permeabilidad. Tercer herramienta o estrategia de optimización, cambio de tamaño y tipo de máscara facial me permitirá sortear otro posible obstáculo que es un mejor sellamiento. Cuarta estrategia de optimizar, succionar secreciones, sangre, vómito si está obstruyendo la vía aérea y me permite permeabilidad. Quinta estrategia de optimizar esta línea de la vida es probablemente una mayor relajación. Si con esto no es posible al ventilar a los alvéolos, oxigenar, bueno, tendríamos que pasar a la segunda línea de la vida, sabedores de que nuestra primera línea, la bolsa válvula máscara, con 3 intentos, conociéndose como un intento cada puesta y retirada de mascarilla, optimizados, no es posible la ventilación, pasamos a la siguiente línea. Usted ya decidió, estando con el paciente sedado, relajado, paralizado, procede con su segunda línea de la vida, la laringoscopía para la introducción de un tubo orotraqueal. Y sucede lo inesperado, no lo puede intubar. De acuerdo al modelo cognitivo Vortex, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Lo vemos enseguida. Los desafíos que tenemos que sortear ante la intubación orotraqueal para la oxigenación alveolar es, primero, visualizar la glotis, segundo, pasar el tubo traqueal y tercero, procurar intubar al primer intento, de tal manera que nuestras estrategias de optimización están enfocadas a visualizar la glotis al paso del tubo y al intubar en el primer intento. Como en cualquier línea de la vida no quirúrgica, para hacer nuestro mejor esfuerzo con el tubo endotraqueal, primero la manipulación, para sortear esos obstáculos. La manipulación de cabeza y cuello, la flexoextensión nos mejorará la vista, el retiro de dentaduras nos mejorará la vista de la abertura glótica. La manipulación laringea, liberar la presión del cricoides, nos mejorará la vista de la glotis y el paso del tubo. Dentro de la laringe también, la laringoscopía bimanual mediante la presión hacia atrás, hacia arriba y a la derecha del cartílago tiroides, lo que se conoce con las siglas del BURP, nos mejorará la vista y el paso del tubo. Y como tercer elemento de la manipulación, el elevar la epiglotis a través de un dispositivo que pudiera ser anexo, como es una hoja de McCoy, o bien el paso de una bujía o de un introductor de vía aérea. Recordemos que en esta línea de la vida no quirúrgica tubo endotraqueal, después de la manipulación, tenemos otros elementos, estrategias de optimizar mi mejor esfuerzo. Los adjuntos, ¿qué puedo usar como adjunto en un tubo traqueal? Un estilete que me le dará forma y permitirá el paso. Un estilete óptico, vista y paso, una pinza de Magil, la entrega a la apertura glótica. ¿Qué puedo hacer yo también en un tubo endotraqueal? Pues cambiar de hoja o mango de laringoscopio o utilizar un video laringoscopio me mejorará la vista, o bien emplear un introductor, una bujía que me permitirá servir como ducto de encarrilamiento una vez que introduzca la bujía dentro de la tráquea para encarrilar un tubo traqueal. Servirá para vencer ese reto del paso del tubo dentro de la tráquea. Nos restan todavía 2 estrategias más para optimizar o hacer nuestro mejor esfuerzo
con el tubo endotraqueal. La succión, que con frecuencia se presentan secreciones, vómito, sangre, de tal manera que con esto, al succionar, mejoramos la vista. O nos puede hacer falta mayor relajación, mayor parálisis, que nos permitirá vista y paso. Con tiempos críticos y visión directa imposible, se puede considerar el uso empírico en paquete de 3 dispositivos, tenerlos ya listos. El videolaringoscopio, que nos facilitará la visión de la abertura glótica. Una bujía, que nos facilitará la entrega del tubo dentro de la tráquea. Y un tubo traqueal con punta de bala o redonda para que no la punta biselada no se entrampe en los cartílagos aritenoides y facilita el paso. Ya se hicieron los 3 mejores intentos para abordar la vía aérea mediante un tubo traqueal, optimizándolos para hacer más efectivo este procedimiento y cumplir con nuestro mejor esfuerzo. Si nosotros pudimos y tuvimos la oportunidad de preoxigenar y desnitrogenar, podríamos todavía, en este momento, después de haber intentado ventilar con bolsa, válvula, máscara, después de haber intentado intubar 3 ocasiones optimizando, pudiéramos tener una adecuada oximetría para continuar con nuestra tercera línea de la vida no quirúrgica. ¿Cuál sería entonces? La siguiente línea de la vida no quirúrgica es un dispositivo extraglótico, que puede ser supraglótico como la máscara laringea o retroglótico como el tubo laringio. Los desafíos para los dispositivos extraglóticos son 3: la entrada, el paso y el asiento. La entrada es la incapacidad para insertar el dispositivo extraglótico en la boca, porque la abertura de la boca es limitada o por un tono muscular excesivo. El paso es la dificultad para lograr, si se logra introducir la cazoleta a la boca, la dificultad para que llegue a la laringe. Y el tercer problema con los dispositivos extraglóticos es un buen asiento, es decir, que se encuentre desalineado con el orificio laringio y de la entrada laringea, o un sellado inadecuado del manguito alrededor del orificio laringio. Se recomienda que cuando se va a utilizar un dispositivo extraglótico de rescate, que para el primer intento se ejecute con el dispositivo con el que el clínico se sienta más seguro de poder lograr el suministro de oxígeno alveolar. Para vencer los obstáculos de entrada, el paso y el asentamiento del dispositivo extraglótico, tenemos, como en todas las líneas de la vida no quirúrgica, primero la manipulación, que nos va a poder facilitar los retos que tenemos. Primero, manipulación de cabeza y cuello, flexo, extensión, nos va a permitir o nos va a facilitar la entrada a la boca, el paso a la laringe y el sellamiento. La elevación de lengua a mentón me permitirá el paso hacia la laringe. La manipulación laringea, libero la presión de la cricoides si es que tenía presionado y me permite un buen sellamiento. O puedo usar dispositivos acordes al dispositivo extraglótico. Puedo utilizar la técnica de introducir la máscara laringea en forma vertical y después darle un giro, lo que permitirá el paso hacia la laringe. O bien, inflar un poco el globo de la máscara laringea, lo que me va a permitir paso y después ya terminar de inflar el globo y me mejorará el sellamiento. Las otras 4 estrategias para optimizar y hacer mi mejor intento con un dispositivo extraglótico están los adjuntos. Los mismos dedos del operador van a servir para acomodar, introducir el dispositivo extraglótico dentro de la cavidad oral y pasarlo hasta la laringe.
Puede usarse también un laringoscopio, puede usarse una bujía o un introductor, o bien cambiar de dispositivo. Si usé una máscara laringea, puedo cambiar a un tubo laringio o del tamaño del dispositivo, que me va a permitir sortear la entrada a la boca, el paso a la laringe y el sellamiento de la abertura glótica. Enseguida, otra de las estrategias de optimizar, si hay secreciones, pues la succión, que me permitirá paso y sellamiento. Pudiera ser que también se requiera un mayor flujo de oxígeno. Y por último, como en las demás líneas de la vida, pudiera ser que el problema sea una inadecuada parálisis. Entonces, aplicar más agente relajante, lo que me permitirá, o sedante, o las dos cosas, lo que me permitirá mejorar la entrada a la boca, el paso a la faringe y el sellamiento glótico. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, cómo para optimizar un dispositivo extraglótico uso un adjunto que sería una bujía que me va a servir para encarrilar una máscara laringea Prosil, que es muy flexible y de esta manera le da cuerpo y me permite su introducción hasta la abertura esofágica, y con esta estrategia de optimizar pudiera yo mejorar mi mejor intento con un dispositivo extraglótico. En este caso sería una máscara laringea Prosil. Si no se logró con las 3 líneas de la vida no quirúrgicas la oxigenación alveolar, optimizando máximo 3 intentos con cada una de las 3 líneas, optimizando con las 5 estrategias antes comentadas, tenemos que pasar irremediablemente a la cricotiroidotomía de rescate. El rescate, no puedo intubar, no puedo oxigenar, se desencadena cuando hay incapacidad para confirmar que hay oxigenación alveolar, después de hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor optimización en cada una de las líneas de la vida no quirúrgicas. El designado para la cricotiroidotomía se va preparando y va ubicando su membrana cricotiroidea antes de que el tiempo apremie por la hipoxemia severa. Durante el rescate SICO no puedo intubar, no puedo oxigenar, hay 3 niveles de alerta que se van intensificando, declarando cada esfuerzo que se haya hecho excelente como fracasado. Entonces, el rescate SICO en un momento dado dice, preparados, se trae el equipo, listos, se abre el equipo, ir a la crico, para mí sería como militar, preparados, listo y fuego. Debe de quedar bien claro que la cricotiroidotomía de rescate se efectúa independientemente de los niveles de oxigenación sanguínea. Es decir, puede haber una pulsioximetría adecuada después de agotar las 3 líneas de la vida no quirúrgicas sin lograr la entrega de oxígeno alveolar, y puede ser adecuada porque hubo el cuidado de la preoxigenación intensa, la desnitrogenación, y si nosotros tenemos una pulsioximetría por arriba de 90, en vez de desalentar para pasar al abordaje quirúrgico, nos debe de dar cierto confort porque lo vamos a efectuar con menos presión, menos estrés y vamos a tener más posibilidades de éxito. Pudiera darse el caso de que en un momento dado el paciente ya estuviera con una pulsioximetría muy baja y sería razonable un solo intento en cada una de las líneas de la vida no quirúrgicas antes de pasar al rescate quirúrgico. Es decir, la cricotiroidotomía pudiera ser desde entrada o después de haber empleado una línea de la vida o después de 2 líneas de la vida,
en el momento en que se considere prudente, sobre todo si va en descenso la oxigenación o bien encontramos desde el inicio una hipoxemia que no nos da tiempo más que de 1 minuto o 2 para efectuar la cricotiroidotomía. El profesional de la salud encargado en efectuar la cricotiroidotomía debe de considerarse los siguientes elementos: su conocimiento de la técnica, su competencia, la capacidad de efectuarla, el contexto clínico en el que se encuentra y la confianza en sí mismo. Entre paréntesis, son muy pocos los anestesiólogos que saben efectuar una cricotiroidotomía de urgencia. Y también no todos los urgenciólogos tienen esa competencia, de tal manera que casi siempre recurren o bien a un otorrinolaringólogo o bien a un cirujano. Por lo tanto, si en un momento dado llegan a estar en la zona verde de oxigenación, es el momento oportuno de llamar a cualquiera de esos profesionales de la salud. La palabra cebado dentro del rescate de no puedo intubar, no puedo oxigenar en el sistema Vortex cognitivo es el alerta. Vamos a cebar en la escalada de la cricotiroidotomía, que se produce cuando se reconoce que estamos entrampados en el vórtice. Estamos entrampados, no podemos avanzar y ese es el cebado para iniciar el proceso de la cricotiroidotomía con sus 3 pasos. Listos, preparados, listos, fuego. Aquí ilustro el rescate psico. Can't intubation, can't oxygenation. No puedo intubar y no puedo ventilar. El estado de rescate de cricotiroidotomía. El estado de rescate escala con un mejor intento fallido en cualquiera de las líneas de la vida no quirúrgicas. Considerar escalar al estado de rescate quirúrgico si hay intentos fallidos consecutivos en 2 abordajes, cualquiera que hayan sido. Si la saturación es de menos del 90% o hay una rápida caída en la saturación de la sangre arterial o se prevé, ahora sí que con antelación, se prevé una vía difícil. Entonces, nosotros, cuando pensamos que reúnen estos criterios, hay que pedir ayuda, hay que asignar a quién va a realizar la técnica de cricotiroidotomía de rescate y acercar el kit a la cama. Eso es estar preparados. Se sigue en el proceso de cognitivo vórtice. Se ve que no se avanza con las líneas de la vida. Se pasa a la fase de listos. Se abre el kit, se prepara el equipo. Quien va a efectuar la cricotiroidotomía identifica la membrana cricotiroidea y se alista. Y en el momento en que ya se decide proceder al psico, es fuego o ya. Se posiciona la cabeza, habitualmente con un almohadillado entre las escápulas para que los hombros caigan a los lados, la cabeza hacia atrás, se extienda el cuello y se hace una abertura en la membrana cricotiroidea. Lo que recomiendan es pasar una bujía primero y después que sirva como encarrilamiento para la introducción de un tubo de traqueostomía o un tubo endotraqueal del 6 o 6.5. En resumen, paciente en el servicio de urgencias, que voy a proceder a un abordaje orotraqueal. El paciente se encuentra sedado, se encuentra paralizado, fallo en la laringoscopía, no puedo intubar, sigo con mi segunda línea de la vida no invasiva o no quirúrgica. Mi bolsa, válvula, máscara. No puedo ventilar con bolsa, válvula, máscara, procedo con la técnica no invasiva también, con la siguiente línea de la vida, con dispositivo extraglótico, máscara laringea o tubo laringio. No puedo yo oxigenar con un dispositivo extraglótico, procedo a mi cuarta línea de la vida, que es quirúrgica.
mi rescate de cricotiroidotomía quirúrgica. Enseguida les mostraré un video subtitulado en español. Pongan mucha atención porque este video ilustra perfectamente bien cómo se utiliza esta estrategia cognitiva del vórtice o modelo Vortex para una vía aérea difícil, inesperada. Veamos pues y pongamos mucha atención. This video is a work of fiction. Whilst the scenario portrayed uses circumstances similar to those of an actual case as a starting point, it is not known whether the interventions depicted would have altered the outcome in that particular case. The intent of the video is to illustrate potentially useful strategies and initiate discussion of how to optimise management of an airway crisis. The patient in this case is presenting for endoscopic sinus surgery and septoplasty. Preoperative anaesthetic assessment is unremarkable, other than a slight reduction in rotational neck movement. There is nothing to suggest that the patient will pose a particular problem with regard to airway management during anaesthesia. Good, thank you. The anaesthetic plan is to perform a general anaesthetic using isoflurane and nitrous oxide, along with a remifentanil infusion at 0.3 mics per kilo per minute. The airway is to be maintained with a flexible laryngeal mask. You're going to start feeling lightheaded in a few minutes. I just want to get you to sit up first, and I'm going to just fix your pillow a bit differently. Okay, just pop your head back down. Now, are you feeling comfortable? Yes, thank you. Good. Okay. So Helen, are you happy with the size for reinforced IMO? Yes, yes. And can we have a size 3 reinforced ready, just in case we are doing a different size? Just want to check up that you've also got mask and intubating equipment there, Yes. in case we need it. Suction's ready to go. Yes. Vital signs all within normal parameters. You happy with that much air in your car? Yep, that looks good. I think we're ready to start. You're just going to feel something cold going up your arm. You'll start to feel sleepy in a second. Okay, we're going to be here all the time looking after you really well. 200 of propofol's gone in. Can you open your eyes for me? Just hold your jaw down. It's hard to... Chest tight. Let's go to face mask ventilation. Can I have a large airway? Because I'm going to need some more propofol. Can you draw me up some propofol? How much? 5 mils, 50 milligrams. We're being sucked into the vortex here. Can you read me the optimising steps for laryngeal mask solution? Okay, manipulations of head and neck, done. Manipulations of larynx, Going to help. manipulations of the device, Can't do that. Can't get the mouth open. adjuncts, Won't help. size and type. We'll change to a size 3 at my next attempt. Okay, that's just ready to go beside you there. Good. Suction oxygen flow, It won't help. so propofol going in, and muscle muscle tone. tightness. Yes, so that's a major problem. I'm actually thinking of remifentanil. I'm going to turn that off. And if this propofol doesn't work, we're going to move to socks. So propofol's given. Good. Okay, so that's size 3. Yeah, thank you. Try again with it, holding your jaw down. Still difficult to get in. She's still too tight. That's low. I'm calling for help. Can you give me an oropharyngeal airway and face mask? Okay. Optimising face mask here. Can you go through the steps? Okay, manipulations of head and neck, Done. manipulations of larynx, Won't help. manipulations of device. 2 hands. So I'll hold. Can you squeeze?
No, the chest's not rising and falling, and the sat's falling, there's no CO2. Next step, adjuncts. Done. Okay, size and type. Can you get the difficult airway trolley, please? Yeah, this is a good seal. Okay, suction. You can get the difficult trolley. Right, yep, I'll suck her out. That's good. Okay, muscle tone. Not going to help. We're stuck in the vortex here. Can you draw up some sucks? Yep, can do. Would you like me to coordinate things? Yes. Anything I can do to help? Just like that again, you might need to do this. Jen, can you try some hands? Sure. We've got 100 sucks here, I'm going to use. Have you been in the green zone at any point? No. Have you had an optimal attempt? Do you need a non-surgical airway technique? We're yet to insert a laryngeal mask or face mask ventilation with the patient paralysed. There's 100 sucks going in. Difficult airway trolleys here. Tim, can you grab the Kaiko kit? Sure. Let's take the ESA status to ready. Anna, can you give Tim a hand? Critical desaturation. Needle or scalpel. Okay, the circulations have stopped. So we first try an intubation. Grade 4 view, need external laryngeal manipulation. Still a grade 4, we may end up cutting the neck. Okay, Tim, can you take the ESA status to set, please? Sure. Give me a scalpel. Okay, sets at 40. I think we're running out of time, guys. Just something bradycardic. The only optimisations you've got left are a bougie or a different blade. Would you like to try those? Unable, I think we should abandon intubation attempts and oxygenate. Can I have a size 3 LMA? So this will be an optimal attempt at laryngeal mask insertion. You put some air in the cup. Yeah. Critical desaturation, 2 minutes. Okay, we've got some CO2. Looks like the sats are rising. Okay, so we're in the green zone now. Helen, what do you want to think? What do you want to do now? Well, it's not a great airway. My concern is, well, we could try and intubate through this, but I would not be keen to go ahead with her airway the way it is. All right, any other thoughts? Look, the airway's been pretty precarious and the sats are still pretty low. We might risk losing the airway altogether by fiddling around trying to put a tube in. Yeah, look, I agree. I think we should wake her up with this LMA side. Okay. So the plan will be, we'll wake her up. If we lose the airway in the process of waking up, we'll go to one attempt at face mask ventilation. And if that fails, we'll go straight to a surgical airway, as that'll be a Kaiko situation. Good. All right, so stay set and start waking her up. Bueno, termino mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada. Espero sea de utilidad este modelo Vortex para enfrentarnos ante una vía aérea difícil, inesperada en cualquier contexto clínico. Hasta la próxima, que estén todos muy bien.